Estamos aquí en el Antiguo Pacto, el libro de los Jueces, un libro que a lo mejor usted conoce, donde la palabra de Dios nos narra que Dios eligió varios hombres, varios jueces para juzgar al pueblo, para dirigir al pueblo, para que el pueblo tenga directrices y sepa cómo caminar y cómo andar. Pasaron varios jueces. La palabra de Dios registra al juez Ahó, a la jueza Débora, al juez Jefté, al juez Sansón. Y si nos trasladamos un poquito más para atrás, nos topamos también con el juez Moisés. Pero en este caso vamos a hablar de otro de los jueces que Dios escogió. Y estamos hablando de Gedeón. Dios le hizo un llamado a Gedeón. Y el llamado que le hizo fue para juzgar al pueblo, como acabo de decírselo de manera introductoria. Pero quiero decirte que primero, cuando Dios va a seleccionar o llama a una persona, a un hombre para dirigir al pueblo, es porque Él entiende que tiene la capacidad necesaria para que esa persona pueda dirigir al pueblo. Porque cualquiera puede decir: yo soy un líder. Porque en este caso, aunque era un juez, también era un líder, porque se encargaba de liderear al pueblo. Él era quien guiaba al pueblo, o en esta ocasión iba a guiar al pueblo para que el pueblo sepa por dónde caminar y cómo moverse. Entonces, cuando Dios selecciona a una persona para liderear al pueblo, o con cualquier otro llamado, primero Él lo capacita, Él lo enseña. En el proceso de la capacitación y de la enseñanza le dice cómo actuar y cómo moverse. Pero aún más, si esa persona que Dios llamó tiene alguna falla o algo que tenga que corregirle, pues Él lo amonesta y le enseña hasta que esa persona deje de hacer eso que está mal delante de la presencia del Señor. Y ahí vemos un marco de lo que es una lección y una selección de alguien que Dios selecciona para dirigir a un pueblo. Porque cualquiera puede decir: yo quiero dirigir a un pueblo, yo me considero líder, hoy levanto una congregación, hoy alquilo un lugar y pongo una casa. Pero no es así. Hace falta un llamado. Hace falta un llamado. Y cuando Dios llama a una persona, como te decía, lo prepara. Y en ese proceso de preparación, esa persona es capacitado para saber cómo moverse, cuándo detenerse, cuándo caminar, cuándo sentarse, cuándo pararse. Porque Dios es así que actúa. Déjeme decirle que me siento cómodo en esta casa. ¿Sabe por qué me siento cómodo? Porque la presencia de Dios está. Mi alma adora al Cordero Santo. Entonces, pasaron estos jueces, pasó Débora, pasó Ahó. Débora obtuvo victoria junto a Barak. Pero entonces Dios llama y selecciona a este hombre, a este muchacho llamado Gedeón. Sierva, pero Gedeón tenía una problemática. Y es que Gedeón tenía que pelear con personas que estaban practicando la idolatría. Gracias, amado. Pero aún mayor, su padre, su papá, era el que comandaba y tenía una estatua de acera. Cuando hablamos de una estatua de acera, nos estamos refiriendo a una idolatría, a un Dios con D minúscula, como yo suelo expresar. Que se cumple la palabra aquí en esta estatua cuando nos trasladamos rápidamente al libro de los Salmos, su capítulo 115, cuando habla de los ídolos. Especifica que estos tienen boca, mas no pueden hablar. Tienen oídos, mas no pueden escuchar. Tienen nariz, pero no tienen olfato. Y semejante a ellos son los que le adoran. Es decir, que aquí el Salmo está hablando una palabra clara en lo que está diciendo el libro de los jueces, con quien Gedeón tenía que pelear. Pero Gedeón tenía que enfrentarse a quien dirigía aquella parte, y era su padre. Y me llama la atención que cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón pide confirmación para entender que realmente está hablando Dios. Porque a veces nos emocionamos y escuchamos ciertas palabras, como yo ministraba el domingo pasado en la iglesia de Alanda. Tenemos que saber lo que escuchamos. Los que nos ministran, los que nos profetizan, los que nos hablan. Entonces Gedeón pidió confirmación para saber si realmente lo que le estaban hablando venía de parte de un hombre llamado Dios,
o de un personaje llamado Dios. Y en este caso, mi alma adora al Cordero. Él pidió confirmación, que el vellón estuviese mojado, que estuviese seco, hasta que él pudo entender que realmente lo que Dios le estaba hablando, o la voz que le escuchaba, o lo que es el ángel que se le apareció, realmente era de parte de Dios. Y él pudo discernirlo y entenderlo. Y ahí empezó la preparación para una guerra que se aproximaba. Porque tú y yo que estamos hoy aquí tenemos que entender que no es simplemente congregarnos y visitar una iglesia. Además de esto consiste en que usted pelee con lo que se levanta en contra suyo. Que usted puede enfrentar muchas cosas, adversidades que van a aparecer en el camino, que no te van a dejar avanzar. Y la palabra de Dios registra que Gedeón tumbó la estatua de acera y tomó varios hombres, pero había una guerra aún mayor. Y esta guerra aún mayor, dice la palabra, que Gedeón se encontraba con un sinnúmero de personas. Pero a veces la cantidad de personas con las que tú tienes no son los que están contigo. No, siento que la iglesia se fue. Lo voy a volver a repetir. A veces la cantidad de personas que está a tu alrededor no son los que simplemente están contigo. Hay gente que está físicamente, pero espiritualmente no. Hay gente que te está acompañando y está sentado a tu lado. Pero te pregunto yo, ¿esa persona también va a estar a tu lado cuando tú estés en guerra? Esa persona también va a estar a tu lado cuando tú tengas una problemática que te está arropando. Mi alma adora el nombre de Jesús. Y dice la palabra que el número de los hombres se fueron reduciendo. Dios a veces hace una reducción y entiende, no son con 3,000 que lo voy a hacer, lo voy a hacer con 300. Y tú te preguntas, ¿cómo 300 hombres van a enfrentar un ejército armado? Un ejército que está armado, preparado para una guerra. Pero antes de Gedeón seleccionar estos 300 hombres con los que él iba a combatir, con los que él iba a pelear, me dice la escritura que Dios le da una ordenanza y le dice a Gedeón: llévamelo. Necesito que hagas una aprobación. Y es aquí donde entra el tema de este mensaje: aprobados. ¿O estás tú aprobado? Te lo puedes preguntar de hecho a ti mismo: ¿estoy yo aprobado? ¿Qué estoy haciendo para ser un hombre o una mujer de Dios aprobado en esta tierra? Pero aún mayor, aprobado en el cielo. Porque cualquiera te puede aprobar aquí en la tierra, pero cuando Dios te prueba, ay Dios mío, cuando Dios te aprueba, alabanza. Hay diferentes tipos de aprobación. Por ejemplo, para yo poder venir y otras personas, y ustedes que están aquí, no sé qué cantidad de personas, pero voy a hablar por mi caso. Yo tuve que ir a una entrevista consular para ser aprobado. Si el cónsul no me aprobaba la visa, yo no iba a poder entrar aquí a esta nación. Pero ¿por qué él me aprobó? Porque a lo mejor vio cualidades que entendía que yo sí podía visitar esta nación. Y ahí entra una aprobación. Pero hubo una evaluación de un formulario, hubo una evaluación de algo que diagnosticó que realmente yo podía ser aprobado. Pero hay gente que no son aprobados porque no califican. Entonces yo te invito a que le preguntes al que está a tu lado: ¿tú calificas? Vamos, pregúntaselo. ¿Tú calificas? Ya te calificaron. Aleluya. Y me parece creer que todos los que estamos aquí en algún momento fuimos a una institución educativa. Y para usted pasar de un nivel a otro, tenían que aprobarlo. Pero eso requería un cuatrimestre, un semestre o un trimestre para usted realizar tareas, exposiciones, prácticas, para que esos exámenes te califiquen y el maestro poder poner approve, poder aprobarte para que tú cambies de nivel, para que tú pases a otro curso,
Pero si tú quemabas el examen, te ponían reprobado. Si tú quemabas el examen, no podías pasar de curso. Yo siento a mi padre que me está hablando al oído en esta hora. A diacera. Y dice la palabra que Dios lo mandó. Ve, llévalo. Llévalo para que tomen agua. A veces te van a llevar a probarte, no sé, a la playa, al arroyo, al río, donde sea, a probarte para ver cómo tú tomas el agua. Pero había un grupo que estaba desesperado y se tiró y empezó a tomar agua como loco. Pero había un grupo de gente que estaba capacitado, que sabía que estaban en una guerra. Y al momento de tomar el agua, ellos tomaban, pero estaban vigilando. Déjame ver si el enemigo viene y me ataca por la espalda. Déjame ver por dónde se está moviendo el enemigo. Porque ahí vuelvo a lo que te decía al principio. Posiblemente tú estés sentado, no lo digo literal aquí, pero posiblemente fuera de esta casa tú estés sentado al lado de una persona y puede ser que ese sea tu enemigo. Puede ser que en tu lugar de trabajo tú estás confiando en tu compañero o en el gerente a cargo de esa empresa o de ese negocio, y puede ser que sea tu enemigo. Y es la primera persona que te está metiendo el pie, entrando el pie para que tú caigas, para que tú resbales. Yo vengo como hombre de Dios a decirte: abre tus ojos espirituales para que tú puedas observar quién está en tu entorno, quién está a tu favor, pero quién está en contra. Pero también hay que abrir los ojos para saber quién se puede disfrazar. Porque la mujer de Jeroboam se disfrazó para ir ante el profeta Sequea. Y el profeta estaba ciego de vista física, él no podía ver. Él no podía ver físicamente, pero tenía el espíritu, tenía al amado encima de él. Y cuando esta mujer entró disfrazada, lo primero que él entendió y discernió fue lo siguiente: oh, mujer de Jeroboam, ¿por qué te disfrazas? Porque él entendió que había una confusión. Aleluya. Porque cuando tú portas algo raro y yo tengo a Dios encima, yo sé cuando tú tienes algo raro. Se vea. Cuando tú tienes algo que no es de Dios, yo me doy cuenta cuando eso. Aleluya. Suéltale ese aplauso con vida al Dios Todopoderoso. Mi alma adora al Cordero Santo de Israel. El amado está en eso. Vamos a darle un aplauso al amado. Mi alma adora el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y fueron a probar a estos hombres, pero de tantos solamente 300 fueron calificados. Y yo vengo a decirte en esta tarde que procures que si aquí habemos 100 o 200 personas y van a seleccionar 100, tú estés dentro de los 100. Porque si te quedas fuera, se supone que tú no estás calificado y no te aprobaron. Por eso, no sé si aquí hay algún maestro, algún docente, cuando por lo menos allá en República Dominicana se hace algo que es un pase de lista para ver si el niño está presente en el aula. Y el maestro tiene un registro y empieza a pasar la lista. Usted me sigue, ¿verdad? Aleluya. Y cuando yo como maestro, Alana debe decir presente. Pero si yo llamo a Radairi debe decir presente. Pero si ella no está, la voy a poner con una A de ausente. Significa que ella no está presente. Aleluya. Mi alma adora al Dios que vive. Así será en el reino de los cielos. Todos no seremos aprobados. Habrá un pase de lista según el Apocalipsis, Juan hablando. Y aquel que se halló inscrito en el libro de la vida
será que heredará el reino de los cielos. Y esas personas seremos aprobados. Pero lo que cuando pase lista, se abra un libro y se abra otro libro, porque la palabra dice, y los libros fueron abiertos. Pero yo no sé cuántos libros hay, pero si hay 30 libros y tú no estás en ningún libro de eso, no fuiste aprobado y te quedaste aquí. Y hay de ti que te quedes, porque lo que viene será aún mayor. Entonces ahí hablamos de aprobación. Mi alma adora al Cordero Santo. Yo sé que aquí hay muchos negocios que para emprender necesitan una licencia. Vamos a poner algo fácil, una barbería. Para usted montar una peluquería, si usted no tiene los documentos necesarios, si no tiene, aprueban la licencia, tú no puedes hacerlo. Pero hay que aprobártela. De igual forma la licencia para tú conducir. Si tú no apruebas el examen, te van a quemar. Y hasta que el que te esté dando el entrenamiento no vea que tú guías lo suficientemente bien, te van a seguir reprobando. Pero cuando tú aprendas a conducir, a parquearte, a cómo girar a tu izquierda y a tu derecha, entonces te van a aprobar. Así mismo es aquí dentro de la casa de Dios. Para Dios darte y depositar sobre ti dones, ministerios, para que Dios a través de la ministra o los ministros de la casa seleccionen gente que van a trabajar con ellos en el liderazgo. Ellos tienen que ver si esa persona realmente está aprobada y calificada para hacerlo. Porque si usted no está aprobado, usted no puede ejercer una función. Y dice la palabra que fueron 300. Pero ¿qué pasó con estos 300? Alcanzaron la victoria. Obtuvieron la victoria junto a Gedeón. Pero yo estoy más que consciente que posiblemente si se hubiesen quedado los 3,000 o 1,500 no hubiesen tenido victoria. Porque Dios te prueba. Y en ese proceso de probarte, Él te va a evaluar. Hay mucha gente que no le gusta el proceso, pero Gedeón fue procesado. Hay mucha gente que no le gusta el proceso, pero los que andaban con Gedeón fueron procesados. Y el proceso es lo que te va a llevar a ti a una tierra prometida. No, me fui de la iglesia. Te lo voy a volver a repetir. El proceso es que te va a llevar a ti a una tierra prometida. La tierra prometida no te va a llegar sin tú pasar el proceso. Tienen que maltratarte. Tú tienes que ser procesado. Posiblemente hasta pasar hambre, necesidades, que gente te golpee, que gente te lastime, que gente te hiera, que tu cartera esté vacía, que tu despensa no haya que comer, que tu nevera esté vacía. Eso es parte del proceso. Hay diferentes tipos de proceso. Pero en ese proceso de prueba Dios te va a trabajar. Inclusive para usted estar aquí dentro de esta casa, aquí hubo que hacer un proceso. Estética, colocar las pantallas, comprar los instrumentos, elaborar la tarima. Mi alma adora el nombre de Jesús. Inclusive esta edificación, antes de que ustedes estén aquí, tuvo un proceso de elaborarse. Y en ese proceso hasta aquí llegamos nosotros. Inclusive para las sillas que ustedes están sentados, hubo un proceso. Pero qué bueno es venir y sentarnos y disfrutar del servicio. Pero fuiste procesado, conoces del proceso, sabes del proceso, entiendes el proceso. Hay gente que no entiende el proceso. Hay gente que está confundido. Y pasan como el pueblo de Israel cuando estaba esclavizado, que Dios le dio días para salir del desierto, pero ya empezaron a caminar y a patinar en el mismo lodo y no encontraban la salida. Pero eso pasa cuando hay alguien que no entiende el proceso. Eso pasa cuando Dios te da directrices y enseñanzas y tú te envuelves en tus propios deseos y no entiendes y desobedeces. Y cuando Y cuando desobedeces, el proceso se te hace eterno, porque Dios te dio una fecha en la que tú ibas a salir de ese proceso. Y aunque no te la dé a ti, Él califica el proceso. Pero a veces tú
extiendes el proceso. Y cuando tú extiendes el proceso, la prueba es más larga y la aprobación tarda. Pero hay procesos que son cortos, porque por eso Abraham, cuando fue aprobado por la fe, ese proceso no duró días. Él simplemente, Dios le dio una orden y él llevó a su hijo para sacrificarlo. Pero hay gente que piensa, cuando Dios le da la ordenanza para hacer las cosas, que no te duela darle a Dios, que no te duela bendecir a Dios, que no te duela acudir al llamado que Dios te hace. Que nadie quiera menospreciarte, decir que tú no puedes avanzar en base a lo que te dijeron. Yo no creo que alguien que quiera venir a hablarme al oído para decir que yo no puedo avanzar y yo me voy a quedar sentado por el simple hecho de que esa persona quiera que yo me quede sentado. Yo vengo a decirte en esta hora que no importa quién hable o diga, ya tú fuiste aprobado. Yo vengo a decirte en este instante que no importa quién te entre el pie para que tú caigas, ya fuiste aprobado. Y esa gente tendrán que ver tu crecimiento. Esa gente tendrán que ver que aunque ellos son 3,000, nosotros somos 300, y con 300 Dios lo va a hacer. Es que no se trata de las cantidades. La gente está empeñada que si hay multitudes, que si hay 1,500 personas, es que Dios se va a mover. Y claro, no me malinterprete, Dios se puede mover, pero con 3 también Dios lo hace. Porque la palabra de Dios me lo dice, que donde hay 2 o 3 de acuerdo reunidos en su nombre, ahí Él está para bendecir. Tú no necesitas de multitudes. Tú no necesitas que haya un ejército a tu favor. Cuando el grande está a tu favor, no importa, escucha. Mi alma adora al Cordero Santo de Dios. Siento que me estoy prendiendo en calor y en el espíritu. Soy salida a la cama. Escucha esta palabra que Dios te dice en esta hora. Avance. Avance. Dios te dice como casa, pastores, Dios le dice como casa, avance. Hay un avance espiritual. Daraba como 2:6. Y hay una palabra profética que Dios me dice al oído: evangelismo. Eisakama. Porque vendrán almas nuevas a esta casa. Docobodolosos. Aleluya. Cuando el impacto de Dios llega a una casa, todo es transformado. Cuando el impacto de Dios llega a un lugar, todo es renovado. Cuando el impacto de Dios llega a la vida de una gente, es porque Dios va a aprobar a esa persona. Y cuando te aprueban, ya te calificaron. Yo no sé si tu calificación fue un 70 o un 80, pero aprobaste. Yo no sé si fue un 70 a Tarabasama o un 69.5 a Basocotarabasoma, pero te aprobaron. Ay, mi alma adora el nombre de Jesús. Aprobado puede ser cualquier cosa. Aleluya. Pero calificación va más allá. Porque el que califica es el eterno, el de arriba, el príncipe de paz. Y a Gedeón lo calificaron y lo seleccionaron como juez. Y tener la responsabilidad de un juez es juzgar al pueblo, profetizarle, ministrarle y hablarle cómo y cuándo hacer las cosas. Me va a costar comprar un refresco al amado. Poderoso es Dios. Suéltale ese aplauso con vida. Mi alma adora el nombre de Jesús. Aleluya. A Juan le dijo que él era el discípulo amado. Mi alma adora al Cordero Santo. Se pueden levantar contigo los madianitas, los gabaonitas, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo.
Gente dentro de la misma casa, no está excepto de que eso pase. Porque a veces tenemos personas que no son aprobados y quieren ser aprobados a la mala. Y si tú no te ganaste la aprobación, no te pueden aprobar. Tu calificación es muy baja, tienes que aumentarla. Pero ¿cómo la aumento? ¿Cómo la aumento? La palabra de Dios te lo dice. A ti te enseñan, aunque yo no lo sepa, que yo sé que los pastores te enseñan y te educan en base a la palabra. Aquí hay un cuerpo de líderes que te capacita, y cuando tú no entiendes una cosa, tú debes preguntarla y saber cómo lo vas a hacer. Pero no tienes la excusa para decir y pelear que por qué calificaron a fulano y a ti no te califican. Procura tu calificación, que tu calificación es individual. Yo no puedo querer la calificación de otro. O tú eres de lo que se fija en los exámenes. Porque hay gente que copia lo que el otro hace. Mi alma adora el nombre del Señor. Pero la palabra no me dice que Gedeón copió lo que hacía Débora. La palabra no me dice a mí que Gedeón copió lo que hacía Ahab. La palabra tampoco me dice a mí que los jueces que pasaron después de Gedeón, mencionamos a un Sansón, por ejemplo, no copiaba o no hacía. Ay, yo siento a mi padre. Lo que hacía Gedeón. Haz tú lo tuyo, que yo voy a hacer lo mío. Hay gente que tú tienes que decirle, y lo que dice la palabra, a mí no me cause molestia. Tranquilo, sin usted alterarse, sin usted menospreciar al otro, no me cause molestia. Aleluya. Porque posiblemente después que fuiste aprobado te pueden desaprobar. Ahí no te gustó. Hay gente que después de ser aprobado lo desaprueban, porque en medio de la aprobación hicieron cosas que estaban en contra de los preceptos de Dios. Y cuando tú te vas en contra de la palabra, en contra de tu casa, en contra de tu familia, en contra de los tuyos, entonces te desaprueban. Hay varios tipos. Hay gente que está caminando para la aprobación. Hay gente que ya fueron aprobados. Hay otras personas que son desaprobadas. Y hay otros que intentan que lo que tú tienes, ellos puedan tenerlo para ser aprobado. ¿De cuál tú eres? Te hablé de varios tipos. Procura simplemente ser aprobado por Dios. Como te decía en la parte introductoria del mensaje, cualquiera te puede aprobar en la tierra, pero cuando tu aprobación viene de parte del cielo, es mayor aún. Aleluya. Dios me da una administración para alguien especial y yo quiero compartirla contigo hoy, porque el Espíritu me trae a colación. Y es que rápidamente me traslado a la historia de Moisés. Esa administración era muy personal para esa persona, pero yo quiero compartirla contigo sin mencionar el nombre. Y es lo siguiente: Dios llamó a Moisés, pero también como Moisés puso una excusa de que él no podía hablar, de que era torpe de lengua al momento de expresarse, Dios le llamó Aarón. Y cuando le puso Aarón, fue para ayudarlo, pero pasó una problemática existencial en ese momento, más adelante. Y es que Aarón se levantó en contra. Y María. A veces la gente que está a tu lado, a la que Dios llama, se levanta en tu contra. Y sin querer tú no te das cuenta. Por eso Dios te invita hoy a que abra los ojos. Las personas que somos aprobadas tenemos que tener los ojos abiertos. Y no hablo de que no vamos a dormir cuando vayamos a acostarnos. Hablo de la parte espiritual. Pero también los ojos tú tienes que tenerlo abierto. Porque pueden estar a tu lado y de repente te agarran el celular y tú no te diste cuenta. Y no lo estoy diciendo literal. Yo creo que usted es entendido en base a lo que yo quiero exponerle de parte de Dios en esta tarde. Cuida tu gracia, cuida tu aprobación, porque te la quieren quitar. Cuida, te lo digo de parte de Dios en esta hora.
bebé de coma, nada se derecas. Cuida tu casa. Hablo de tu casa espiritual. Cuida tu aprobación. Y ten cuidado de ti mismo. No seas que tú mismo te eleves al creerte que porque Dios te aprobó, otros no pueden ser aprobados. Y con esto termino, porque si sigo avanzando posiblemente hablo bajo mi palabra. Yo quiero simplemente hablar bajo la palabra del Señor. Dios como casa te llamó y te aprobó. Ahora como personal, ¿ya fuiste aprobado? Ponte sobre tus pies. Adoro la gloria del Señor. Mi Padre, te doy gracias por esta casa. Te doy gracias por esta casa. Te doy gracias por esta casa. Te doy gracias por esta. Porque aunque, ok, ya entendí de parte del cielo. Se te cama. Te doy gracias por esta casa. Porque aunque quisieron remover, yo no sé, pero Dios me dice como que quisieron remover. Hubo un movimiento de algo. Sotocosta, rabadala, que es avidalaces. Edicota, cataraba, seme, emenda, día, soma. En el ajedrez habían posiciones. Y yo, wow, pero Dios me está hablando de cosas similares que ya me había hablado. Y en medio de ese mover, hubieron otras fichas. Pero gente entendió que se iba a caer, pero no se cayó. Aquí está la casa. Aquí estamos de pie. Porque cuando hay un pueblo que le sirve al Espíritu Santo, que le sirve a Dios, que le sirve a Jesús, hablo del Dios Trino, tu casa no se cae. Tu familia no se cae. Puedes subir el grupo de adoración, adorar. Pueden subir. Denme aunque sean 10 minutos. Mi alma adora al Señor.